Muy buenos días, bienvenidos todos nuevamente a nuestra sesión de seminarios web definiendo el camino hacia la transformación sostenible de su empresa. Les recordamos que deben mantener sus micrófonos en silencio, sus cámaras apagadas y que la sesión del día de hoy va a ser grabada. De hecho, grabamos la primera sesión, les vamos a estar enviando el link vía chat para que puedan acceder a la primera sesión y escucharlos cuando deseen. La sesión de hoy la van a tener disponible a partir de la próxima semana para que también la puedan escuchar cuando deseen. Mi nombre es Sara Carrillo, soy gerente del Servicio de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en KPMG Venezuela, específicamente para sostenibilidad y cambio climático. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de la gobernanza en sostenibilidad y es que en la actualidad, donde cada vez cobra mayor valor y mayor relevancia la visión de sostenibilidad en las organizaciones, se requiere contar con un modelo de gobernanza corporativa que dé cabida a la verdadera transformación de las empresas, donde aportar al desarrollo sostenible pasa a ser un elemento fundamental de la estrategia y, por supuesto, pues de la toma de decisiones de cualquier organización. La idea es que este gobierno corporativo pueda tener como principal enfoque dar respuesta a las necesidades y las expectativas de sus grupos de interés. Durante la sesión de hoy, entonces estaremos conversando sobre algunos aspectos que son claves para ese desarrollo de la gobernanza sostenible, que están vinculados a procesos como, por ejemplo, la evaluación de los riesgos, a la estructura organizativa, a los valores, procesos y políticas de la empresa que deberían tener contemplados. En ese sentido, iniciaremos con la gestión de riesgos y para ello estaremos conversando, me pasa la siguiente lámina, Yanelis Márquez, socia líder del Servicio de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento. Lady Rincón, también gerente del mismo servicio. Y les doy entonces la bienvenida a Yanelis. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes en la mañana de hoy. Perdón. Bueno, yo la verdad quiero comentarles que estoy muy gratamente, muy feliz y muy emocionado porque he visto pues, en el último, digamos, los últimos 6 meses una gran incorporación en la agenda de las empresas venezolanas, los aspectos de ESG. Y ya tenerlo, ya escuchar a ejecutivos hablando sobre este aspecto y teniendo ya mapeado, digamos, algunas organizaciones en las cuales ya han estado comenzando este camino de la transformación sostenible, pues es algo que nos debe llevar de alegría pues a los venezolanos, porque, bueno, porque es un imperativo, digamos, ese proceso de transformación para las empresas. Cuando hablamos entonces ya en la gestión de riesgo, eh, la evaluación de los riesgos, digamos que es el punto de partida de esta transformación sostenible. Es necesario pues que las organizaciones tengan identificados cuáles son los riesgos para poder tomar las decisiones y enfocar su visión hacia la transformación sostenible y específicamente pues su gobernanza, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de la evaluación o la determinación de los riesgos de ESG, tenemos que pasar primero por un proceso de identificar cuáles son las partes de interés y cuáles son los aspectos materiales que estas partes de interés identifican dentro de su visión, pues dentro de la parte de sostenibilidad. Entonces, pero ya para entrar en materia, yo quisiera, Sara, que tú me comentaras ¿por qué es importante identificar las partes de interés, evaluar qué aspectos son materiales para ellos y cómo sería ese proceso en la identificación de las partes y la evaluación de los aspectos materiales? Claro que sí, Yaneli. Bueno, yo creo que en principio debemos tener claro por qué son grupos de interés y porque realmente pues tienen un peso para la gestión de las organizaciones, ¿ok? Los grupos de interés son esas entidades o también pueden ser individuos de los que se pueden ver realmente afectados significativamente por las actividades que desarrolla una empresa o por los servicios o los productos que esa organización tiene. También pueden ser grupos de interés porque más allá de verse afectados, también
ellos, de acuerdo a las acciones que realicen, pueden también tener algún efecto en la capacidad de la organización para poder llevar a cabo todas sus estrategias o todos sus objetivos, ¿no? Entonces, esos grupos de interés, ¿quiénes son? Bueno, normalmente pues son los empleados, son los accionistas, son los proveedores, son inclusive nuestras comunidades locales, en algunos casos pues son las organizaciones sin fines de lucro, pero también esto va a depender del tipo de organización que puedan identificar realmente cuáles son esos grupos de interés. Identificarlos va a ser fundamental para una empresa que busque trabajar en sostenibilidad, que sea una empresa sostenible, ya que va a ser importantísimo poder tener siempre en cuenta cuáles son esas expectativas y los intereses para lo que tiene que ver con la relevancia de sus operaciones y el desarrollo normal de sus actividades. Por eso los grupos de interés inclusive van a orientarnos en ese proceso de la identificación o la evaluación de esos aspectos materiales. ¿Qué es la materialidad? Bueno, la materialidad lo importante es tener claro que es un concepto que es central, es sumamente importante dentro de la gestión de sostenibilidad, es fundamental para la gestión de sostenibilidad. Las empresas deben concentrarse en cuáles son esas acciones que son realmente significativas, que van a tener un impacto directo o indirecto sobre la capacidad de la organización para bien sea crear, conservar o inclusive erosionar dentro del entorno medioambiental o el económico o el social. Eso es lo que lo hace realmente un tema relevante o material. Es decir, que busca detectar cuáles son aquellos temas que realmente a los que la empresa debe gestionar de una manera proactiva. Y por lo tanto, cuando lo gestiona de esa manera, pues destina recursos financieros, recursos humanos, intelectuales, para poder lograr el mejor impacto posible, siendo clave precisamente la visión de esos grupos de interés. Entonces, lo primero es tener mapeado cuáles son mis grupos de interés, por qué son mis grupos de interés, cómo se ven afectados, cómo me afectan dentro de la organización y cómo entonces la visión que ellos tengan, la influencia que va a tener su percepción sobre esos temas, entonces determina que son algunos temas materiales, porque hay muchísimos a los que la organización desde el punto de vista ambiental, social o económico se pudieran concentrar, pero la idea es poder entonces ir directo a aquellos que son de mucha más relevancia. De hecho, se habla de una doble materialidad porque combina entonces lo que es la visión, digamos, relevante para todos los aspectos financieros, que es justamente esa capacidad de rentabilidad de la organización, con los impactos que están orientados hacia el exterior, hacia el entorno, vinculados al desarrollo sostenible. Entonces, es esencial pues poder evaluar cómo tomar esas medidas adecuadas para responder al cambio. En el caso de la materialidad es importante también tener en cuenta que es un proceso, ¿ok? Y el proceso de identificar esos temas materiales se compone de 4 fases. Lo principal es, por supuesto, identificar cuáles van a ser esos temas, ¿ok? Y cuál va a ser su alcance. Luego se pasa por un proceso de priorización. Aquí normalmente trabajamos con una matriz que nos permite conocer cuáles son las importancias de esos aspectos ambientales, sociales o económicos y por supuesto la influencia en las decisiones o la visión de esos grupos de interés. Cuando se está trabajando sobre esos temas, cuál es la influencia que va a tener sobre esos grupos de interés y la visión que van a tener los grupos de interés sobre esos diferentes temas que la organización esté informando. La validación, por supuesto, porque eso sería el tercer paso, es importantísimo confirmar con el máximo órgano de gobierno, con el gobierno corporativo, que el proceso que se ha implementado para poder incluir dentro de la evaluación de la materialidad a esos grupos de interés, que se ha informado, cómo se ha hecho y que efectivamente son temas materiales, que son temas importantes para todos los diferentes grupos de interés y ya no solo en el aspecto financiero, y son importantes entonces, digamos, para el proceso normal de las operaciones y rentabilidad de la organización. Y hay una cuarta fase que no entra directo en el momento de hacer la materialidad, pero que es importante tener en cuenta luego de que esto se hace, que es la revisión de esos temas materiales. Luego de que se ha trabajado, normalmente trabajamos los temas materiales, digamos, de manera anual, ¿ok? Durante un ciclo, cuáles son los temas que nos están exigiendo los grupos de interés sobre los que quieren ser informados, los grupos internos y externos, como ya dijimos anteriormente, y luego revisar
periódicamente, anualmente, poder hacer que efectivamente todavía siguen siendo temas materiales, hay que incorporar otros, hay que, de qué manera podemos actuar y mejorar frente a esos grupos de interés. Tomarse en serio la materialidad es el primer paso para una estrategia de sostenibilidad. A partir de allí van a salir las directrices en los que debemos trabajar en temas sociales, ambientales y económicos. Y también es importantísimo tener en cuenta que todos los estándares de medición, inclusive, bueno, en nuestro proceso de reporte de sostenibilidad, pero no solamente para el proceso de reporte, sino, digamos, para la gestión completa, se pide que la empresa sean realmente transparentes con su desempeño individual respecto a esos impactos reales y potenciales, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. A veces tenemos en estos temas materiales impactos que son reales, que vemos en el momento, pero también tenemos otros que vienen siendo potenciales. Normalmente, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, no lo vemos en el momento, pero sí quizás a un largo plazo. El análisis de la materialidad, yo para ir ya cerrando, yo creo que es fundamental porque además permite ayuda a las organizaciones a clarificar en aquellos temas que realmente tienen valor para la empresa a largo plazo. Les permite identificar y priorizar y enfocar correctamente cuáles son esos riesgos para la organización. Te permite poner en sintonía las estrategias de la organización con la sostenibilidad y por supuesto que tus acciones, tus actividades estén orientadas a ese logro de esos objetivos y construir y mantener también una posición importante y sólida de la marca y la reputación de tu empresa, ¿no? Entonces, tener ese mejor juicio desde el punto de vista de la gobernanza corporativa va a pasar por el proceso de materialidad y desde KPMG nosotros podemos ayudar a nuestros clientes a identificar esos temas ESG que pudieran ser potencialmente relevantes para su sector, asesorarlos en la identificación de esos grupos de interés, en la elaboración de su materialidad. Y por supuesto, además contamos con esas herramientas tecnológicas que les permitan a ellos documentar sus KPIs. Excelente, Sara. Esto es un proceso que realmente requiere de muchísimo juicio, ¿no? Para identificar cuáles son estas partes de interés, porque definitivamente, pues una organización tiene múltiples organizaciones, empresas, empleados interactuando y determinar cuáles de esas son realmente materiales dentro del aspecto de la organización y también la opinión o la visión que cada una de ellas tenga, pues definitivamente es mucha información y que, como tú comentabas, pues requiere priorizarse. Y otro, pues la importancia que tiene que el gobierno corporativo eh, pueda tomar de esa priorización cuáles son los aspectos en los cuales va a trabajar. Y aquí yo creo que juega muchísima relevancia estos seminarios web y todos los que tenemos y donde participamos y todo lo que está aconteciendo en el país, porque en la medida que nuestras partes de interés estén más informadas y conozcan más los aspectos de ESG, van a tener mayor capacidad pues, de influir en las organizaciones con relación a la sostenibilidad. A mí me parece pues súper extraordinario que nosotros o que como organizaciones podamos hablar con nuestras partes de interés y saber cuál es su opinión para integrarlo luego en la agenda de una organización. Luego que ya pasamos de vincular o de tener cuáles son estas partes de interés y cuáles son los aspectos materiales, se hace necesario pues evaluar a qué riesgos estamos expuestos, ¿no? Cuáles son esos temas ambientales y sociales que deben incorporarse en la revisión de los riesgos, el mapeo de los riesgos de nuestra empresa. Por supuesto, cuando vemos los riesgos desde el punto de vista de sostenibilidad, porque estamos seguros pues que las organizaciones pues tradicionalmente ven, aun cuando no estén, digamos, conceptualizadas, escritas, mapeadas en blanco y negro, pues siempre tienen un mapa de riesgo cuando hablamos de los aspectos operativos, inclusive los aspectos financieros y los aspectos de negocio. Pero esta visión de la evaluación de los riesgos debe ser, digamos, ampliada con
esta perspectiva también de lo que están viendo nuestros grupos de interés y de la visión que tiene sobre ambiente, la parte social y por supuesto de lo que podría pasar desde el punto de vista de gobernanza. Entonces, Lady, pues me gustaría que nos comentaras qué, qué es diferente, o sea, qué está pasando ahora desde el punto de vista de sostenibilidad con el análisis de los riesgos. Bueno, gracias, Jenely. Un punto muy importante que está en la palestra de las agendas de todas las organizaciones, los temas vinculados al buen gobierno y sostenibilidad se han convertido en un factor determinante en el éxito de las empresas. Tal como mencionaba Sara, las crecientes exigencias de los grupos de interés, que cada vez están más conscientes de los temas ambientales, sociales. Estamos viendo con gran satisfacción cómo las compañías venezolanas están incluyendo los temas de ESG dentro de sus agendas de negocio. ¿Okay? Como punto de partida en estas agendas, las entidades, una vez que ya tienen un análisis de las partes de interés y los temas materiales, es necesario que se haga una evaluación de los riesgos desde el punto de vista de ESG y sostenibilidad. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cuáles son estos riesgos desde el punto de vista de sostenibilidad? Y aquí lo importante es que la gestión de riesgos debe seguir evaluando los riesgos operativos, los riesgos financieros y los de negocio de la compañía. Pero a su vez debe ampliar con perspectiva lo que ven, qué es lo que están viendo los grupos de interés. Y entre estos nuevos riesgos que están viendo los grupos de interés, podemos mencionar como primer punto el cambio climático. Con este punto de cambio climático podríamos pasar horas hablando sobre esto. Sin embargo, ya en Venezuela hasta aquí está ocurriendo. ¿Y por qué lo decimos? Porque a veces estamos en épocas muy secas, muy prolongadas, temperaturas muy altas, sobre todo en zonas que ya son muy áridas y más calientes, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que esperar épocas de lluvia con aguaceros torrenciales. Lo estamos viviendo en estos días, casualmente, que pueden provocar fácilmente el tema de inundaciones, deslaves, crisis, situaciones bastante complejas. Y tenemos que ver que esto no está aislado. Estos cambios afectan todo la forma en que vivimos. Afecta lo que es nuestra capacidad de producir alimentos, afecta el acceso a los servicios públicos, afecta nuestro sistema de salud y en general está afectando todo. Otro ejemplo de los riesgos asociados a ESG puede estar enfocado a la parte social. Podríamos hablar de riesgos de igualdad de género, derechos humanos, exponiendo a las compañías a temas reputacionales y una disminución significativa de estas oportunidades. ¿Okay? Si nos enfocamos a una industria muy específica, puede ser el sector financiero, la banca, por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de crédito, se debe incorporar qué exposición a los riesgos de ESG tienen estos clientes, ¿no? Y qué vulnerables son estos clientes con respecto a los temas de clima y tenerlos como base para determinar el otorgamiento de estos créditos. Muchos de estos riesgos representan oportunidades que requieren generar nuevas capacidades y respuestas en las agendas de negocio. Es importante para las organizaciones tener mapeados todos estos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y también se pueden apoyar con algunos marcos de referencia. Por ejemplo, tenemos el caso de COSO-RM, pero asociado a los temas de ESG. En el año 2018, COSO publicó una nueva versión del marco de RM que está enfocado a los riesgos de ESG, el cual brinda una guía de cómo adaptar los 5 componentes de COSO a los riesgos de ESG y que está presente en todas las compañías. Ahora bien, el desempeño o la gestión de los riesgos interviene interviene en uno de los componentes medulares del marco COSO. Y a su vez, esto involucra a 4 aspectos importantes, que serían la identificación, la evaluación, la priorización y la selección de respuestas a los riesgos. Si detallamos cada una de estas opciones, podríamos decir que cuando hablamos de la identificación de los riesgos,
sería el resultado de realizar un diagnóstico o un análisis interno y externo. Este diagnóstico se debe hacer referencia, por supuesto, a los riesgos, a qué riesgos se identifiquen, al tema de ESG a que hace referencia, ya sea ambiental, social o de gobernanza, qué está originando este riesgo y el impacto que tiene en la estrategia y en los objetivos de la organización. Seguidamente, en la evaluación de los riesgos, el cual desde mi punto de vista es el proceso más importante para la compañía, ya que los riesgos de ESG son muy impredecibles. Se requieren de mucho juicio y experticia y a veces no contamos con los datos históricos a la mano y muchos pueden estar fuera del alcance de las compañías. Es por esto, todas las gerencias deben aplicar un criterio de priorización. Esto para jugar un papel más ajustado al contexto de la compañía, llevarlo más a la realidad, al contexto de la compañía, considerando variables como lo que es adaptabilidad, complejidad, persistencia, y no recurrir únicamente a lo que es el tema de los mapas de calor, ya que no puede ocurrir que no nos ayude a contextualizar lo que realmente es un riesgo para la compañía. Esto es lo que podríamos estar llamando un análisis de escenario o un test de estrés, ¿ok? Para las organizaciones. También debemos considerar, además de los datos financieros de la empresa, otras métricas, tanto cuantitativas como cualitativas, para evaluar la severidad de estos riesgos. Por último, podríamos decir estaría la selección de la respuesta a estos riesgos, lo cual dependerá en gran medida del apetito de riesgo que tenga cada empresa, cada gerencia. De igual manera, existen casos donde el riesgo se puede convertir en una oportunidad para generar valor, o existen instancias o escenarios donde se puede reducir la severidad o el impacto que se está realizando y hacer modificaciones, ya sea en la estrategia o en los procesos del negocio. Gracias, Lady. Yo quiero rescatar dos cosas de tu presentación. Primero, pues que ya digamos que los aspectos de mapas de calor no son solo los que aplican, sino que es necesario la aplicación o la preparación de escenarios para la evaluación de los riesgos, dado que los aspectos cambiantes del clima pues pueden darnos una visión diferente con respecto a los riesgos. Y lo otro que comentabas es que esto tiene que ver con oportunidades, ¿no? Que los riesgos no tenemos que verlos como amenazas, sino que son oportunidades para que las empresas reenfoquen su rumbo, ¿no? Puedan dirigir su organización a este mundo de oportunidades que representa el ESG. Y quiero preguntarte entonces, Sara, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes a transmitir o transar todo o hacer toda esta evaluación de riesgos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes y qué herramientas tenemos para eso? Bueno, nuestro equipo de sostenibilidad aquí en KPMG está ayudando a nuestros clientes en el análisis de estas nuevas exigencias. Primero tenemos lo que es la evaluación del estado de madurez de las compañías con respecto a los riesgos y oportunidades. También en las mediciones de los escenarios o test de estrés. En muchos casos, cuando la organización está muy metida en la operatividad del negocio, se dificulta en la identificación de estos riesgos. Es por eso que nosotros podemos ayudarlos gestionando el riesgo, monitoreando y valorar lo que es el riesgo y las oportunidades. También contamos con herramientas tecnológicas adaptadas a los negocios, por ejemplo, enfocados precisamente al marco de referencia de RM COSO 2018, mapas de calor, para todo lo relacionado a inventariar estos riesgos. Y bueno, también podemos contribuir en la identificación de los puntos de intervención más efectivos para reducir la probabilidad y la gravedad de los grupos de riesgo y convertir estos desafíos en oportunidades para las organizaciones. Excelente, Lady. Muchísimas gracias por tu participación. Definitivamente
muy importante convertir eso que dices al final, convertir esos riesgos más bien en oportunidades, poder identificarlo de una manera clara. Nos quedamos con eso de la identificación, la evaluación, la priorización y poder entonces seleccionar pues cuál va a ser nuestra respuesta ante el riesgo. Muchas gracias por tu participación. Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿ok? Porque es que para conseguir una correcta puesta en marcha del modelo de gestión sostenible, va a ser importante la determinación de ese gobierno corporativo, ¿okay? La determinación en la implementación de la estrategia de sostenibilidad y la evaluación de su desempeño. Las empresas líderes, gracias a toda su capacidad pues, de innovación, de digitalización, del talento de sus equipos y también pues, de sus altos estándares de transparencia, que es fundamental dentro de la gestión de sostenibilidad. Y, por supuesto, el trabajo de ese buen gobierno corporativo se encuentra en una posición única para poder contribuir con el desarrollo sostenible. Quizás no ha habido un mejor momento que el actual para que las empresas analicen dónde están y dónde deberían estar. Y en ese sentido, vamos a conversar hoy con el socio director, el señor Ramón Hostos, quien nos va a estar comentando cómo es ese proceso para integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio. Buenos días, señor Hostos. Buenos días, gracias, Sara. Adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Le tengo una pregunta para iniciar con su participación. De acuerdo con su experiencia en el proceso de la transformación sostenible de una empresa, ¿qué aspectos considera usted que deben evaluarse en una primera instancia? Sí, yo diría que hay aspectos, pero también hay retos en ese proceso, ¿no? Y el primero de ellos es si la alta dirección, si los accionistas, si la alta gerencia, si su comité ejecutivo, si su board están informados de ese proceso de transformación sostenible. Porque cuando hablamos de transformación sostenible, estamos hablando de involucrar en todo el modelo de negocios de la organización todos los elementos de sostenibilidad que ya hoy hemos venido mencionando. Si la alta dirección de la organización no está informada y no está comprometida con ese proceso de transformación sostenible, se convierte en ese proceso de retos y de mayores dificultades para poderlo llevar adelante. Porque además tiene que ver con la coherencia y con la consistencia en el modelo de negocio. En este proceso que ustedes acaban de mencionar muy bien, en la medida que se hace una evaluación de riesgos y se mide materialidad e involucramos a las partes de interés y las consultamos, como acabamos de hablar, empiezan a surgir una serie de elementos que tienen que ser consideradas en toda esta evaluación. Y probablemente tu modelo de negocio deba ser corregido y adaptarse. Pero además, yo involucro aquí un elemento importante que es el de los valores y el propósito y objetivos, como lo decimos aquí, que tiene que ver con la cultura de la organización, es darle vida, ¿verdad?, a ese proceso, a esa razón de existir de la organización, pensando ya más allá de ese valor económico que le damos a los accionistas, sino pensando también cómo es el valor social, cómo estamos produciendo bajo una perspectiva ambiental y cómo estamos produciendo también bajo un concepto de gobernanza ético en nuestra organización. Entonces, allí es que vienen principalmente esos aspectos y esos retos, ¿no? Si ese, digamos, alta dirección de la organización tiene claridad en los aspectos de sostenibilidad, que además son elementos críticos para lograr los objetivos de la organización. El otro elemento importante que hemos visto aquí es si en ese proceso existe también claridad por parte de la organización en los objetivos que quiere alcanzar y cómo los va a alcanzar. Porque en ese proceso de cómo los va a alcanzar es yo haber integrado en todos mis procesos los elementos sociales, ambientales y por supuesto en ese proceso los de gobernanza, estableciendo líneas claras para que esto pueda cumplir su objetivo. Lo veo de esa manera, lo veo ese reto importante, lo veo también teniendo roles y responsabilidades claramente asignados
aquí estamos hablando incluso de la constitución de un equipo que va a llevar adelante todo ese proceso de transformación, pero que no puede estar divorciado de la empresa, sino que tiene que estar integrado con los principales actores de la organización. Esa es la manera de poderlo integrar, de poderlo ver y de poderle dar ese valor del que estamos hablando. Sí, definitivamente muy importante poder definir esos roles, esas responsabilidades, este, poder tener como claridad en esos objetivos, hacia dónde vamos, ¿no? La definición de propósito que usted nos comentaba. Pero quizás sería ideal para nuestra audiencia poder poner, digamos, de la manera, que entiendo que es todo un proceso y que incluye muchos desafíos, pero un poco en blanco y negro, ¿cómo puedo vincular? ¿Cómo me vinculo? Porque usted decía que quizás requiere que el modelo de negocio sea corregido y adaptado. ¿Cómo integro dentro de ese modelo de negocio esa estrategia de sostenibilidad? Desde su experiencia, cómo lo ha visto en el proceso de integración. Vengo trabajando con esto y ahora tengo que integrar la estrategia de sostenibilidad. Es así, Sara. Es un proceso, como decíamos, holístico, en donde una de las preguntas que nos hacemos en el proceso de producción de bienes o en la prestación de servicios, ¿cómo voy a contribuir a crear valor? Pues lo decíamos desde el propósito, ahora lo veo desde esa creación de valor como organización. ¿Cómo logro yo vincular esa estrategia de sostenibilidad en el negocio? Y lo integro pensando en esa visión de trascendencia y de largo plazo para la organización. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tengo una medición de mi huella de carbono, pero desde que estoy en la estrategia, yo ya estoy pensando, eh, me voy a vincular en este momento, porque hablé de la huella de carbono, en los aspectos ambientales. Si mi producción de bienes e incluso la de servicios es consciente en cuanto a esa medición de la huella de carbono y cómo yo estoy impactando al ambiente, cómo yo la puedo reducir o mejorar, pero eso involucra también toda la cadena de suministro, que lo dijimos cuando hablaste de las partes de interés, cómo yo los integro dentro de la organización y cómo esa toma de decisiones tiene siempre en consideración esos elementos. Pero si nos vamos ahora a los elementos sociales de esa S de la ESG, tiene que ver con los derechos humanos de nuestros trabajadores, pero también cómo la cadena de suministro tiene políticas definidas claramente, y ahí entra todo lo que tiene que ver con políticas de inclusión, diversidad y equidad. Aquí estamos hablando de la paridad y de la igualdad de derechos y de oportunidades y de crecimiento para hombres y mujeres. Estamos hablando de cómo se está atendiendo la brecha salarial, cómo generamos oportunidades para esa comunidad que está trabajando contigo dentro de la organización, independientemente de su identidad de género. Cuando vemos el modelo de negocio, uno de los elementos más importantes para poderlo vincular, que ya esa economía lineal de la que veníamos hablando pasa a ser ahora circular. ¿Cómo puedo hacer más con menos, pero cómo yo puedo utilizar mejor esos recursos y esas fuentes de energía renovables? Entonces, para poder llegar a ese proceso de descarbonización o de neto cero, como el que estamos haciendo en KPMG. Entonces, esa vinculación es importante, porque probablemente mi modelo de negocio, como decíamos anteriormente, se ve afectado cuando yo hago una medición de la huella de carbono. Pero no quiero dejar pasar también cómo estoy vinculando estos objetivos con la Agenda 2030 y su objetivo de desarrollo sostenible. En cada uno de ellos hay una oportunidad para las corporaciones, las empresas, independientemente de su tamaño, grandes o pequeñas, porque lo podemos trabajar en alianza, incluso con ONG, cómo podemos trabajar para vincularnos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que va a generar todo esto, con toda seguridad, son nuevas ideas que van a traer nuevas oportunidades de negocio, que además van a dar una mayor rentabilidad al negocio
pero también una mayor rentabilidad, siempre vinculado a la sociedad, por supuesto, y a las comunidades en donde nosotros estamos. Lo que queda claro en esa vinculación, Sara, es tener una línea de tiempo, claramente con seguimiento y con mucha disciplina desde el más alto nivel del gobierno corporativo, que todas las áreas de la organización tengan conciencia y tengan una narrativa en cuanto a lo que es la sostenibilidad y por qué la sostenibilidad dentro de la organización, porque estamos hablando de esa transformación sostenible, así como hicimos una transformación digital en las organizaciones en los últimos 10 años. Esta transformación sostenible nos está llevando a que esta es la década de la transformación sostenible, incluidos los elementos que hablamos de la Agenda 2030, pero también, como ustedes lo dijeron, nos los está demandando la sociedad. Y yo como organización, como corporación, no puedo quedarme, ¿verdad?, aislado o mirarlo desde afuera, sino al contrario, tener esa línea de tiempo en donde con mis partes de interés lo pueda trabajar de manera mancomunada. Y por supuesto que eso nos ayude a tomar decisiones, porque hay que invertir, por supuesto, en este proceso de transformación. Cuando se generan las oportunidades, por supuesto, requiere que se tiene que invertir, pero bajo esa perspectiva de la que se hizo referencia, desde la perspectiva de riesgo, va a ser importante, con el objetivo claro de que lo que haces al final es añadir cada vez más valor y darle mayor fuerza a la organización, a esa narrativa de la que estamos hablando, con mediciones constantes y seguimiento de desempeño para que puedas tener entonces medición de objetivos y de objetivos que quieres alcanzar. El de la huella de carbono es un buen ejemplo, cuando tienes una medición y dices, bueno, ¿cómo la voy reduciendo? ¿Qué medidas y qué decisiones tengo que tomar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué partes debo involucrar? Porque hemos hablado que la cadena de suministro me produce entre 4,5 y 5,5 veces más huella de carbono de la que yo puedo producir. Bueno, ¿cómo es esa selección de mis proveedores? ¿Cómo los integro? Pero también cómo los vinculo, como tú me decías, es educando, es formando también a esas partes de interés. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Yo creo que abordó todos los temas más relevantes, entendiendo que realmente es un desafío, que es una gestión también pues, de todos los días, porque el cambio pues, está todos los días, estas acciones, la transformación sostenible es dinámica, ¿ok? No podemos decir es esta y seguir como si fuese un manual, sino que también pues aplica dependiendo del tipo de organización. Yo me voy a quedar con la idea de que se trata de también pues, de una visión más sistémica de la organización, de cómo cada una de las partes también pues, tiene participación en ese proceso de transformación sostenible y que definitivamente tiene que ver con competencias que deben estar transversales en toda la organización. Definitivamente, con lo primero, uniéndolo con lo primero que comentó, el tema del propósito, ¿no? La articulación del propósito termina siendo pues una fortaleza para la organización cuando pensamos en cuánto valor puedo generar para esos grupos de interés y cuánto valor voy a poder generar también para la organización. Me quedo también con las notas que tomé, el tema de la disciplina y la conciencia en todas las áreas para poder trabajar en esto, establecer una línea de tiempo, KPI, para la evaluación de ese desempeño del plan que ya se haya establecido, importantísimo entonces para la toma de decisiones. Ahora vamos a pasar a otro tema, me va a acompañar entonces Yaneli Márquez. Muchas gracias. Gracias, Sara. Bueno, en esta parte estaremos conversando Alfredo Story, quien es gerente senior de servicios forenses y cumplimiento, y bueno, estaré yo también conversando algunos aspectos. Yo escuchaba pues, a Ramón, que es muy valioso, sobre todo cuando hablamos de cómo una organización debe determinar su propósito y con base a eso construir su agenda, construir su estrategia, cuáles son su plan de acción para ejecutar esta estrategia. Entonces, yo, Alfredo, quiero que de una vez nos pongamos en materia y quiero que me comentes qué incorpora o qué se debe incorporar en la gobernanza cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de una estructura de gobierno corporativo y ahora viendo esa visión de gobernanza desde el punto de vista sostenibilidad, ¿cómo
¿Cómo se gobierna con propósito? ¿Qué hace, qué es de diferente cuando hablamos de esta intención de una organización que se quiere transformar hacia la sostenibilidad? ¿No? Gobierno corporativo se adapta a los valores, propósitos. Anteriormente escuchábamos cómo, la palabra o la frase de terceros relacionados se repite frecuentemente. Es que está de los aspectos de la gobernanza. Se busca ser más transparente, se busca generar una confianza tanto a los accionistas como a los terceros interesados. Este nuevo modelo de gobierno corporativo, de su gobernanza, se puntualiza en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se explica? Deberemos responder unas preguntas como quiénes toman las decisiones, cómo se documentan las decisiones, o a quiénes y cómo se comunican, cómo se publican estas decisiones. Dentro del marco de la gobernanza se incluyen no solamente los accionistas, sino también los acuerdos de las partes de interés, como los mecanismos de gobernanza. Y esto claramente va a estar alineado con el propósito de los valores. ¿Cómo se ve esto? ¿O cómo se puede segregar esto en las diversas etapas y estructuras que comprende la gobernanza corporativa? La organización va a tener que adoptar, que sea necesario después de un previo análisis y un diagnóstico, nuevos mecanismos, nuevos comités para la inclusión de intereses minoritarios, para la responsabilidad social, para el comité de cumplimiento. Esto, como comentaba también Ramón Millanelli previamente, en el foro, van a tener que venir documentados con los nuevos roles, responsabilidades que van a traer las entidades o quienes fungen esos nuevos mecanismos de la gobernanza corporativa. La junta directiva va a jugar un rol importante, como siempre ha estado dentro de la gobernanza, pero viene con la inclusión de nuevos elementos, como son los comités, ya lo comentaba, los comités de auditoría y auditoría, los comités de cumplimiento social, y esto van a generar, va a crear la necesidad de que para poder conocer mecanismos que toman en decisiones y cómo van a publicarse estas decisiones, sean el conocimiento de los terceros. Aquí es donde se incluye el elemento de los terceros relacionados y por eso juegan un papel tan fundamental, tan importante en esta nueva modalidad de gobernanza. Adicionalmente, y nos vamos a ver por qué tenemos la inclusión, la diversidad, la equidad, lo cual, Ana, tú como líder en Venezuela, me gustaría que nos comentaras un poco cómo ves este elemento de esta nueva gobernanza. ¿Qué aspectos consideras que son los más importantes IDE en esta nueva modalidad de gobernanza? Gracias, Alfredo. Sí, no sé, creo que tienes algunos temas de audio, no sé si mientras yo hago mi intervención puedes ver cómo lo solucionas, no te estoy escuchando bien. Sí, cuando hablabas de inclusión y diversidad, o sea, cuando hablamos de la nueva gobernanza, cuando hablamos de una visión de una gobernanza con propósito, es una gobernanza que también está enfocado en el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible. Y, una buena gobernanza es inclusiva, es diversa, genuinamente diversa y que cree y está construyendo en un propósito que tiene que ver con enfocar o apoyar, en este caso, en la pregunta específica que tú me haces, apoyar el empoderamiento de las mujeres y de otros, digamos, de otros grupos, por ejemplo, como la comunidad LGTB, y también los aspectos de personas discapacitadas, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas sobre esto, ciertamente estamos hablando de que es un imperativo ético, es un imperativo moral, pero esto es un buen negocio. Incorporar a las mujeres en la gestión comercial, además de apoyar el desarrollo sostenible, impacta positivamente la innovación, las tasas de crecimiento, la gestión de talento de las empresas, la rentabilidad. La justificación económica de la presencia de las mujeres en los directorios es concluyente. ¿Okay? Hay estadísticas que demuestran que incluir a las mujeres pues hace
esto, que las empresas tengan mayor rendimiento económico. Hay muchísimas ventajas con relación a eso, pero si esta evidencia de incluir a las mujeres en un buen gobierno corporativo no es suficiente, entonces pensemos ahora que también ahora cada vez más las partes de interés van a exigir que estas organizaciones también apoyen el empoderamiento de las mujeres. Que yo voy a invertir en una empresa donde su junta directiva está conformada equilibradamente o equitativamente por hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque si yo como mujer soy la que compro, tengo poder de decisión de compra porque soy el 50% de la población, pues yo quiero invertir en una empresa donde mi visión y mi perspectiva pues está también incluida. Entonces, ¿cómo las organizaciones pueden apoyar los aspectos de gobernanza para lograr el empoderamiento de las mujeres? Existe, por ejemplo, el programa del Women Empower Principle de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, que son los 7 principios de empoderamiento de las mujeres, que es un mecanismo que tiene ONU Mujeres para ayudar a las empresas a transformarla con una visión de género. Y es un programa donde las empresas, el gobierno corporativo, se puede, digamos, ser signatario de forma gratuita y beneficiarse de toda la batería de herramientas que tiene ONU Mujeres para este proceso de transformación y además de pertenecer a una comunidad que en Venezuela ya es conformada por 10 empresas de gran digamos, envergadura en Venezuela, y que eso pues te da una fortaleza de alianzas, ¿no? De relaciones con múltiples empresas. Entonces, bueno, yo no quisiera quitarte más tiempo con los temas de ITE porque sé que en la parte de gobernanza pues hay otros aspectos relevantes pues que queremos tomar en consideración. Básicamente un poco lo que es el marco estándar que la palestra a nivel global en cuanto al tema de gobernanza, qué marcos especiales podemos tener y cómo también está un poco la estructura en Venezuela. Tenemos, por ejemplo, normas, como las normas ISO, que ahorita no hay una, recientemente se emitió una en 2021 que habla de las gobernanzas, de las características, las opiniones que deben cumplir todas las organizaciones para cumplir con su propósito, valores objetivos. Tenemos previamente otras que tocaban ese tema, como era el 1600, que es nada más de crecimiento, pero siempre venía enfocada con una estructura de gobernanza y qué elementos deben integrarse en este. ¿Por qué hago la acotación a estas normas? Para que se vea que no es el tema de buen gobierno corporativo, el tema de la gobernanza, y que venga vinculado con los valores, propósitos y objetivos de una organización, no es algo nuevo, sino que es algo que viene formándose de hace años, por lo menos 2014, con la emisión de estas normas. También tenemos un punto en el marco de la gobernanza que es importante, que son las capacitaciones. Y esto debido a que no es nada más que la Junta Directiva y el buen gobierno corporativo debe tener preparación en los asuntos técnicos del core business, sino también que hay otros elementos que deben tener en la actualidad, como son conocimientos de derechos humanos, inclusión, diversidad, equidad, reciclaje, descarbonización, como ahorita se comentaba, la economía circular y la responsabilidad social corporativa. Estos son elementos importantísimos. Vemos que en la actualidad se genera muchísimo valor tanto para las organizaciones como los terceros interesados. Tenemos otros aspectos, como lo comentaba hace un poco Ramón, que es el tema también del control de las remuneraciones, pero esto no se ve como un control per se, sino que se ve como un tema de transparencia, que genera confianza, que las organizaciones van a tomar medidas para determinar las remuneraciones en función a no generar riesgos por toma de decisiones. Entonces esto también puede un generador de confianza para los terceros relacionados como también para los accionistas, porque esto obviamente genera un impacto positivo en la negociación. También tenemos los marcos estructurados con el tema de unidades de cumplimiento, normativos, procesos y controles que deben gestionarse para la administración de riesgos efectivos. Y por último, tenemos bueno, el tema de las comunicaciones mediante reportes, informes de sostenibilidad, temas de estándares y matrices para medir cómo se está cumpliendo. Y por último, para no tomar tampoco tanto tiempo,
la actualidad en Venezuela no tenemos quizás un marco referencial obligatorio para todas las organizaciones, pero se está viendo como tenemos, por ejemplo, la SUNAVAL, que ha tomado acciones para adoptar esto, en busca de generar confianza en el sector bursátil. En Venezuela se han tomado la potestad de emitir normativas a las empresas reguladas, a empresas emisoras. Esto es algo que ya es común en otros países, con el objetivo de que estas empresas que están emitiendo deuda, que están emitiendo, puedan dar a conocer cómo es su transparencia, cómo es su gobernanza corporativa, informes, reportes, Sí, bien, una claridad. Alfredo, creo que no, ahora sí como que fue bien, sí, se escucha muy, muy mal. Entonces, no sé, quisiera como recapitular rápidamente lo que comentabas, Alfredo, que era importante el tema de la toma de decisiones, cómo se documenta, cómo ahora un buen gobierno corporativo debe asegurarse que la toma de decisiones esté basada en la estrategia, en el propósito que tiene la organización, y eso va a requerir inclusive probablemente revisar estatutos, evaluar cómo va a ser esa nueva estructura, nuevos comités como el comité de compliance, el comité de sostenibilidad, basado pues en el tamaño obviamente de una organización, el tipo de industrias pues va a requerir más o menos aspectos de esa nueva composición de la gobernanza, cómo esta junta directiva documenta estas decisiones, cómo pueden estar, digamos, disponibles para todas las partes de interés, como para además poder preparar un informe basado en gobernanza, pues que tiene que seguramente ser auditable, fácil de acceso para todos. Entonces esa parte de comunicaciones es relevante. También entre la documentación para asegurar la transparencia. Por supuesto, pues una composición de una junta directiva que debe ser conocedora de todos los aspectos también de IDE, de los aspectos de derechos humanos relevantes, y por lo tanto, pues cada vez tiene que estar más capacitada en temas que no son solamente técnicos o del core business, sino que ya estamos hablando, como mencionabas, economía circular, reciclaje, o si no voy a trabajar en reciclaje, cómo adopto mi economía circular, si yo he decidido ser un net cero, o cómo yo entonces este net cero pues lo incorporo en mi estrategia, y además estoy preparada, estoy cada vez más consciente hacia dónde quiere ir el negocio. Hablabas también de las remuneraciones, que las remuneraciones, si bien las normas internacionales de información financiera requiere que se revelen en los estados financieros, pues ahora el proceso de transparencia debe ser pues más enfocado a este tipo de remuneraciones. Hay informes específicos para buen gobierno corporativo con algunas, por ejemplo, COSO es un marco aplicable para cuando una organización quiere enfocarse en preparar gobernanza bajo informes de gobernanza, pero también la SUNAVAL recientemente emitió la Providencia 001, donde obliga o requiere que las organizaciones que cotizan y están emitiendo deudas, pues también preparen estos informes bajo esta providencia. Y bueno, comentarles que, por supuesto, en KPMG estamos en la capacidad pues para ayudarlos a preparar un proceso de diagnóstico y evaluación de cómo está el gobierno corporativo. Podemos ayudarlos en el diseño y la implementación de esta estructura de gobierno, y sobre todo a diseñar nuevas políticas y procedimientos que se tienen que revisar basado en cómo gobernar con un propósito. Y bueno, y en general quiero específicamente hablar de que podemos apoyar a una gobernanza que tenga una visión o una perspectiva de género. Bueno, y muchísimas gracias. No, gracias, Yaneli, por la participación, Alfredo, por la participación. Me voy a robar unos minuticos, quiero que seamos muy breves con esto por razones de tiempo, pero tengo unas preguntas acá de José Solano. Me gustaría que pudiéramos ir respondiéndolas de una vez. José tiene tres preguntas realmente. Una, me comenta cuál es la guía metodológica que recomiendan para hacer un buen análisis de materialidad. Rapidito, José, te comento, realmente el tema de la materialidad también es algo que depende del foco, ¿ok? Va a depender
del estándar que tú utilices. La materialidad no es vista de la misma manera, por ejemplo, en GRI, el Global Reporting Initiative, que por ejemplo en los informes integrados o en SASB, cada uno, digamos, tiene un foco diferente. Quizás, por ejemplo, los informes integrados más asociados a los temas de los inversionistas. SASB también tiene una visión más asociada hacia, o sea, su foco más orientado a los temas de materialidad hacia los reguladores y los inversionistas, pero en el caso de GRI tiene como una visión mucho más integrada de todos los diferentes grupos de interés, los stakeholders. Yo te recomendaría utilizar la guía de fundamentos de GRI, la guía 101 de GRI, donde te aparece, digamos, todo el proceso para poder determinar la materialidad. Tengo una pregunta por acá, para Alfredo, creo que me puedes ayudar. ¿Cuál estándar o marco de referencia sugieren para que las empresas comiencen a gestionar su gobernanza corporativa? Y aprovecho de dejar una pregunta para que luego me le responda, por favor, Lady Rincón. Cuando se habla de gestión de riesgos, ¿es el riesgo de eventos externos sobre la empresa y las operaciones de la empresa? Eh, o sobre, disculpa, ¿es el riesgo de eventos externos sobre la empresa o las operaciones de la empresa sobre el entorno socioambiental? ¿Cuál de estas dos visiones es la que tiene? ¿Hacia lo interno de la organización, hacia afuera o ambas? Entonces, el primero es, por favor, para Alfredo, si me puedes responder rapidito para pasar al siguiente, a la siguiente pregunta con Lady y luego al otro panel. Gracias. Sí, bueno, referencial internacional, buenas prácticas, las españolas, incluyendo la ISO 9600 y la 37000, emitida en 2021. Esos tres estándares considero que podrían ser el inicio para adoptar una buena gobernanza corporativa. Sí, bueno, para darle respuesta a José, José, tradicionalmente estamos acostumbrados a lo que es la evaluación de los riesgos relativos a lo que son temas reputacionales, panorama económico, lo que es el cambio regulatorio, todo el tema de seguridad de la información. Y estamos dejando de un lado, o ahorita que estamos tomando en cuenta los temas socioambientales. Todas las gerencias deben evaluar, por ejemplo, las consecuencias de sus procesos en el ambiente, el impacto que tiene el cambio climático, por ejemplo, en sus operaciones, o las consecuencias de sus procesos en el ambiente, incluyendo lo que es el tema de la contaminación del aire, el agua, los recursos naturales y la generación de algunos desperdicios. Pero también debemos tomar en cuenta cómo estos riesgos nos afectan internamente. Entonces, para dar respuesta a tu pregunta sería en ambos sentidos de nuestros procesos al tema socioambiental y del punto de vista socioambiental o todos los factores externos hacia nuestra compañía. Perfecto, Lady, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Ahora sí les voy a dejar con el siguiente panel. Me estará acompañando el señor Mauro Velázquez, socio líder de los servicios de Forensic, y María José Azuaje, directora de los servicios forenses de cumplimiento. Los dejo con el señor Mauro. Gracias, Sara. Un saludo a toda la audiencia. Cuando hablamos de la gestión de la integridad corporativa, nos referimos a los procesos y las actividades que las entidades realizan, en muchos casos apoyándose en sistemas y herramientas para desarrollar normas, políticas y controles específicos que permitan prevenir y o evitar conductas irregulares, incluido el fraude y la corrupción, y dentro de la corrupción, flagelos como la extorsión y el soborno. Esta gestión busca crear valor a largo plazo y de manera sostenible, mejorar los mercados, atraer inversión y fundamentalmente reforzar la confianza en las partes de interés. Para impulsar esta gestión, las entidades hacen un gran esfuerzo en proporcionar formación constante a sus colaboradores y en algunos casos también llevar esta formación a sus partes de interés en todo lo que respecta a la prevención de estos delitos. Los clientes o consumidores de los productos y servicios que ofrecen nuestras organizaciones cada día están más preocupados, más interesados por las características de los bienes o servicios que adquieren, cómo son producidos o realizados, cuáles son los insumos que se utilizan y cómo
se obtienen estos insumos, cuáles son sus partes de interés y cómo esta organización se relaciona con estas partes de interés, cómo se sienten y son tratados sus colaboradores dentro de la organización, cuál es el compromiso de esta organización con temas ambientales, sociales y de gobernanza. En definitiva, todos queremos estar relacionados con organizaciones que están comprometidas con una buena práctica de integridad corporativa y que a su vez tienden a ser cada día más transparentes. Recordemos que una empresa íntegra es una empresa más competitiva o que tiende a ser cada vez más competitiva. Las buenas prácticas de integridad empresarial son un recurso útil para evaluar y mitigar los riesgos de conducta irregular y corrupción que cualquier organización o empresa puede enfrentar al realizar actividades comerciales, actividades empresariales, industriales. Atraer nuevos clientes, retener talento y llegar a nuevos mercados son algunos de los beneficios que obtienen las empresas que deciden apostar por la integridad. En la lámina que se muestra, una gráfica que se muestra, buscamos destacar 7 procesos y actividades claves en la gestión de la integridad corporativa, apoyados estos a su vez por 2 unidades importantes como lo son auditoría interna y cumplimiento. La evaluación de riesgos a los cuales está expuesta la entidad, el compromiso de nuestra gente y también de nuestras partes de interés, la formación de nuestros colaboradores y como mencionamos antes, en algunos casos también esa formación en nuestras partes de interés, el establecimiento de normas y políticas, la existencia de un canal de denuncias o línea ética a través de la cual nuestra gente o nuestras partes de interés puedan formular denuncias que sean posteriormente investigadas, la existencia también de un código de ética y conducta para guiar a nuestra gente y la generación de reportes de manera periódica al nivel que corresponda, son los elementos que se integran en esta gráfica o en este circuito. La gestión de la integridad, y es importante recordarlo, la gestión de la integridad corporativa contribuye de manera directa a los objetivos de desarrollo sostenible, en primer lugar al 16, paz, justicia e instituciones sólidas, en segundo lugar quizás al 10, reducción de las desigualdades, pero entendiendo que estos objetivos de desarrollo sostenible conforman un componente integrado, también contribuye al resto de los 15 objetivos que están establecidos dentro de la Agenda 2030. María José, quien es nuestra directora de Servicios Forenses y Cumplimiento, nos ampliará un poco más en algunos de estos elementos. María José, en relación con estos procesos y actividades claves que ya hemos destacado, ¿no? Pero enfocándonos un poco más al que también mencionaron en las sesiones anteriores, que era la evaluación de los riesgos. ¿Cuándo debería realizarse esta evaluación de riesgos? ¿Quién la realiza? ¿Cómo se determinan los controles que en definitiva van a ir a mitigar estos riesgos? ¿Y cómo se interrelaciona esta evaluación con las políticas, normas y en definitiva también con el código de conducta de una organización? Incorporando un poco de la pregunta que le hicieron a Lady hace rato. Una empresa normalmente identifica, evalúa y mitiga sus riesgos, tanto internos como externos, cuando sea necesario, dependiendo de las condiciones externas o cambios internos de la organización. Sin embargo, es común que en algunas organizaciones se establezcan frecuencias de revisión, por ejemplo, cada 3 meses, ¿no? Siendo cada área responsable del proceso la encargada de evaluar sus riesgos, acompañados normalmente por los equipos de auditoría interna para ajustes o servicios. Los controles son determinados básicamente dependiendo de riesgos, su tipo de frecuencia, entre otros. Ahora bien, pensando un poco acá entre la interrelación, pueden notar con frecuencia que hay controles descritos en normas y políticas o algún documento como el código de conducta, desde el sentido más básico, es resultado de una brecha por una ausencia de control. Entonces, la implementación del código es un control per se. Además, estos códigos toman en consideración que especifiquen las sanciones a la comisión de conductas irregulares. La sanción por sí misma puede ser un control, entendiéndose la conducta irregular como cualquier desviación de los cánones o las normas establecidas, lo cual no solo repercute en los empleados, sino en los terceros y aliados de negocio. Fíjense la importancia inclusive del manejo de los riesgos y la gestión de la integridad corporativa, que de acuerdo a una encuesta realizada por KPMG a más de 600 ejecutivos en toda la TAM, que se llama Triple Amenaza de las Américas, el segundo y el tercer asunto con más afectación en las entidades el año pasado fueron la efectividad del control de riesgos y los controles de supervisión, lo cual nos hace suponer que la gestión
de las altas gerencias deben ser sumamente flexibles para mantenerse operando, mitigando los riesgos con el establecimiento de mecanismos y políticas efectivas, sostenibles y con altos niveles de integridad. Sí. Ahora bien, cuando nos referimos a las relaciones con terceros, como contratistas, proveedores y asesores, que entendemos son fundamentales, ¿no?, dentro de la cadena de suministro de las entidades, pudiéramos considerar importante la existencia de normas y políticas con respecto a este tipo de relaciones con terceros y con otras partes de interés. Pudiera ser un aspecto relevante dentro de una organización. Sí, claro, sumamente importante y relevante establecer algunas políticas claras con este tipo de relaciones, que no solamente van a abarcar la cadena de suministro, sino otras áreas de negocio como las inversiones, las alianzas estratégicas, etc. Políticas deben enfocarse en prevención de actividades irregulares, desvíos de normas, incumplimiento de normas ambientales, divulgación de información confidencial, anticorrupción y soborno. Y es necesario que las entidades se aseguren que esos códigos de conducta y los canales de denuncia estén disponibles para los terceros, que se reciban y procesen adecuadamente las denuncias. De igual manera, se deben monitorear las relaciones con terceros desde un punto de vista general y holístico cuando nos asociamos con otras entidades para efectos de adquisiciones o de alianzas, por ejemplo. Es necesario revisar si se manejan las mismas políticas de personal, si se manejan las mismas políticas de sostenibilidad, responsabilidad social, diversidad, inclusión y equidad, finanzas, conducta y ética, lo que nosotros llamamos un diligence ampliado, que todas estas normas puedan coexistir de ser necesario con esta empresa con las cuales nos estamos aliando, lo cual evidentemente fortalece la gestión de integridad de las entidades. Sí. Sobre todo fundamental, María José, cuando surgen situaciones inesperadas que modifican de alguna manera el entorno en el cual se desenvuelve la organización, como pueden ser las pandemias, las guerras, las crisis económicas, ¿no?, donde muchas veces se presentan presiones que pueden afectar el normal desenvolvimiento de las relaciones con esos terceros. Ok, Correcto. sí, y seguidamente, cuando hablamos de la necesidad de reforzar el compromiso, ¿no?, que pudiera ser un componente importante, y también la formación de nuestra gente, a veces también esta formación en las partes de interés, ¿cuáles podrían ser las actividades a realizar por parte de las entidades para que se logren esos objetivos, para lograr un mayor compromiso, para lograr que nuestra gente esté debidamente formada, que nuestras partes de interés también tengan esa formación y estemos todos alerta, ¿no?, para prevenir la posibilidad de conductas poco éticas o de conductas irregulares? Sí, fíjate, aquí es bastante importante el liderazgo de la compañía, las juntas directivas, las asambleas de accionistas y inclusive el equipo de compliance. Todos ellos deben unirse para enfocarse en crear una cultura de integridad y transparencia, estableciendo planes de adiestramiento para todo el mundo, o sea, desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la organización, donde se refuercen los valores de la compañía, la ética, el compromiso, establecer lineamientos de la dirección y liderazgo donde se impulse a levantar la mano y denunciar cuando las cosas se hacen fuera de la norma, con pensamiento de cero retaliación. Desde las actividades irregulares que puedan pensarse más insignificantes deben ser actividades que tienen que denunciarse. Fíjense en la importancia de las actividades de formación e integridad, que la ACFE, en su reporte de las Naciones 2022, indica que las entidades tienen 58% más de posibilidades de identificar actividades irregulares por denuncias a través de canales éticos luego de las actividades de entrenamiento que sin ellas. Entonces, fíjate cómo las entidades crean un ambiente de cero tolerancia a las conductas irregulares, sin importar el nivel o el área donde las mismas se investiguen y se tomen acciones definitivas y se comuniquen los resultados abiertamente, cuidando la confidencialidad, por supuesto, se llega a obtener resultados satisfactorios, donde los empleados de cualquier nivel saben que tienen que hacer o que tienen que actuar de la manera correcta, no porque está establecido en alguna norma política o procedimiento, sino porque es la manera íntegra y natural de actuación de la entidad y de las personas que forman parte de esa entidad. Sí. No, excelente. Sobre todo reforzar en nuestra gente valores, ¿no? Los valores de la entidad, conocer el propósito por el cual estamos en esa entidad, yo creo que contribuye, ¿no?, a generar compromiso y también a estar alerta
a la posibilidad de que se puedan presentar conductas irregulares que terminen afectando a la organización en la cual estamos. Ahora bien, una última pregunta para plantearla de esa manera. Cuando hablamos de las actividades de monitoreo, seguimiento y reporte periódico, que las consideramos fundamentales, ¿no? Para identificar, informar y corregir las posibles brechas que se logren identificar en esta gestión, ¿quién debe emitir esos reportes? ¿Quiénes deberían emitirlos? ¿A quién debería dirigirse? ¿Cuáles podrían ser los elementos más relevantes que deberían incluirse en ese tipo de reportes, ¿no? Ya hablamos de que deberían ser periódicos, la periodicidad pudiera ser mensual, trimestral, semestral, anual, pero conversemos un poco sobre eso, sobre ese proceso de monitoreo, seguimiento y reporte. Claro, fíjate, los reportes sencillos de operación pueden emitirse a las áreas de control interno de la entidad. Por ejemplo, algún reporte de auditoría interna, algo de compliance, los que son muy sencillos. Pero si hablamos de los emitidos en función de apoyar a las entidades en su gestión de integridad, deben contener información de la operación, de la estrategia, de finanzas, de sostenibilidad, de recursos humanos, de cómo se trabaja con compliance, de cómo trabaja la organización con inclusión, diversidad y ética. Pueden ser tan amplios como se requiera, pero la información debe ser clara, concisa, precisa y transparente, sobre todo. Debe recoger resultados de las áreas de todas las áreas de organización, ¿no? Sin menoscabo de que si pertenecen a un proceso core o no. Normalmente la alta gerencia emite este tipo de informes, sin embargo, se apoya en funciones como auditoría interna y cumplimiento para obtener esos insumos que apoyan a los informes de transparencia, integridad, entre otros. Estos informes se pueden dirigir a la comunidad en general, a los aliados de negocios, terceros, inversionistas, accionistas, comité ejecutivo, organizaciones sin fines de lucro y cuantas entidades u organismos de interés coexistan en las actividades de negocio, sobre todo pensando en si te alías con alguna empresa que es socialmente responsable o estás migrando a ser una persona o una entidad de mayor grado de sostenibilidad, entonces tienes que dirigirlo a las entidades o a los organismos necesarios. Sí, sí, fundamental también que quien lo recibe pueda percibir que la organización está atendiendo las situaciones que logran identificarse, ¿no? Corrigiendo. Sí, ya para ir cerrando esta sesión, recordemos que las organizaciones son sistemas complejos, formados y liderados por humanos, con instintos y comportamientos individuales que vienen a estar influenciados por su entorno. Por lo cual, dentro de esta gestión de integridad corporativa es importantísimo entender a las personas que componen su organización y el entorno en el cual operan para protegerse de conductas poco éticas, de la posibilidad de que existan conductas irregulares. Bueno, Sara, si no llega a haber alguna pregunta, ya Sí, podemos pasar. me disculpa la interrupción, pero es que justamente tengo una persona por acá que me comenta, tengo una situación de integridad que me gustaría poder revisar. ¿KPMG me puede ayudar? ¿Cómo? Entonces, si me pueden responder acá. Sí, Sí, si quieres, María. Ok, cuando hablamos de situación de integridad, yo me puedo imaginar un montón de cosas. Puedo pensar de que tienes alguna situación irregular, alguna situación de legitimación de capitales, de soborno, de corrupción o simplemente algún incumplimiento de la norma. Entonces, pensando un poco y viéndolo desde el sentido más amplio, te podemos ayudar desde la evaluación y determinación de las necesidades de los riesgos actuales o de las necesidades que tienes actualmente para actuar hasta la implementación de un sistema íntegro de gobierno corporativo, tomando en consideración la implementación de los códigos de conducta, normas políticas y procedimientos, implementación y monitoreo de las líneas éticas de denuncias, entrenamientos en asuntos éticos y de soborno y cómo actuar, entrenamientos en cómo realizar las investigaciones internas si también lo requieren así, apoyo en las evaluaciones del sistema y de este sistema de integridad y cómo opera el mismo, y tomando siempre en consideración la sostenibilidad con entregables en digital.
Sí. En definitiva, podemos apoyar, podemos prestar servicio en esta área en todos los aspectos, ¿no? Desde algún área en particular o en la implementación completa de un sistema de gestión de integridad. No sé, Sara, si hay alguna otra pregunta, si no, pasaríamos a la siguiente sesión para hablar de transparencia. No tenemos más preguntas. Gracias. Señora Perdón, Yaneli. Sara, sí, perdón, Ok. Sara, que yo estaba viendo un comentario que me parece muy, muy valioso rescatar, que lo comenta Carlos Douboto, creo, perdón, el, el, eh, el apellido, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero él comentaba que pudiesen, o que pasa en Venezuela, que hay muchísimas empresas que poseen un compromiso global. Por ejemplo, podríamos hablar del caso nuestro, ¿no? KPMG en febrero del año pasado, pues se comprometió con un net cero y tenemos un plan de impacto para evaluar 4 áreas que tiene que ver con gobierno, prosperidad, ambiente y gente, ¿no? Y así pues muchísimos casos de organizaciones que sabemos que tienen un compromiso global. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, KPMG Venezuela ya va para su 5º informe de sostenibilidad. O sea que hemos venido trabajando la sostenibilidad desde el punto de vista local sin que formalmente hubiese un compromiso global. Pero lo interesante que lo comentábamos al inicio y que yo estoy realmente muy emocionada es porque cada vez vemos que organizaciones, que pequeños líderes ya empiezan a decirte, pero ¿qué es eso de sostenibilidad? Y justamente para esto son estos seminarios web, porque todos tenemos que contribuir en aportar y ayudar a que todas las partes de interés estén cada vez más conscientes de la importancia y que nosotros como consumidores, que nosotros como empleados, que nosotros como inversores cada vez exijamos en las organizaciones en que estamos que haya un proceso de transformación sostenible y es la única forma que cada vez podemos evitar lo que tú comentas allí, que es el greenwashing. Básicamente, pues allí quería comentar eso, ¿no? Sí, perdón, estaba con el mute, sí. Sí, Sara, cuando hablamos pues llegamos al el último panel de la mañana de hoy, que tiene que ver con transparencia, que bueno, que no quiere decir que lo hayamos dejado de último, es porque es como la última fase de todo, no, sino que la transparencia está involucrada en todo el proceso, desde que evaluamos la materialidad, desde que consultamos nuestras partes de interés, desde que evaluamos los riesgos, incorporamos la estrategia del negocio, el gobierno corporativo, toda la parte íntegra, la transparencia, digamos que es la forma en cómo podemos de alguna manera eliminar el greenwashing que comentaba por allí alguien en nuestro panel. Es la única forma en que nosotros podemos mostrar, ¿ok? La transparencia es cómo nosotros podemos decir qué estoy haciendo. Y eso probablemente me va a llevar a decir que estoy haciendo cosas bien y cosas o que estoy mejorando o cómo ha sido mi progreso. Entonces eso es lo interesante de todo el proceso de transparencia. Y obviamente cuando hablamos de los marcos y cómo llevar y cómo reportar, podríamos aquí tener una sesión completa que de hecho la vamos a tener más adelante para hablar específicamente de todo lo que está pasando, porque con transparencia y marcos de reporte ha habido mucha movida y bueno, no quisiera ampliar, dar o llevarnos mucho porque de verdad es un tema muy, muy amplio. Entonces, Sara, quisiera que nos comentaras cómo debe hacerse ese proceso de transparencia, cómo una organización puede ir diseñando este proceso para asegurar pues que tiene, que es claro, que es abierto para todas sus partes de interés. Sí, muchísimas gracias, Yaneli. Efectivamente, bueno, parte de ese proceso de transparencia es poder informarle a los grupos de interés. Entonces, lo que se ha hecho, he venido trabajando con transparencia dentro de la organización para poder atender los diferentes temas de la estrategia, pero ahora llega el momento también de informar a esos grupos de interés. Y siempre los informes de sostenibilidad son súper relevantes porque permiten reflejar ese compromiso corporativo con esa transparencia de la cultura organizacional.
Permite además pues contribuye a generar esa confianza, pero además hay una serie de pasos que son indispensables para poder llevar a cabo ese proceso de transparencia que funcione de la manera correcta y que se concrete al final en un reporte. ¿Ok? Entonces acá les mostramos más o menos las fases para la preparación de esos reportes también, que tienen que ver en primer lugar con establecer un programa de gobernanza en ambiental, social y económico, ¿ok? Un programa de gobernanza ESG, que además tener definido pues cómo va a ser ese reporte estratégico de ESG, que debe estar alineado, como ya lo mencionamos anteriormente, a temas de materialidad, a los estándares y las métricas que defina la organización para reportar y para poder comparar con la divulgación que pueden tener, por ejemplo, otros pares o los que tienen, digamos, las mayores o las mejores prácticas dentro de la industria. Hay diferentes tipos de estándares, principios, marcos de reporte, hay una gran variedad y va a depender, por supuesto, de la selección del objetivo que tenga esa organización con el reporte, qué es lo que está buscando, y por eso se dice que es definitivamente un tema estratégico. Y por supuesto, entonces tiene que ver no solamente con lo que la organización quiera mostrar, quiera reportar, sino que tiene que ver con las exigencias, las regulaciones, con lo que ya habían mencionado anteriormente, que son esos marcos globales de referencia. Luego pasa por un proceso de evaluación que tiene estar vinculado a las capacidades actuales de la organización, incluyendo la del reporte, ¿ok? Evaluar cómo va a ser esa estructura del reporte, cómo se va a manejar la data, la información, los indicadores, las métricas que se van a estar reflejando allí. La gobernanza, pues en comparación con todos los líderes de su industria para poder identificar si existiera alguna brecha. Por eso es que ya como habíamos comentado anteriormente, es importantísimo llevar dentro de todo ese proceso métricas, evaluación, controles, monitoreo, para que cuando lleguemos a esta fase, digamos, final, podamos tener realmente la información. Esto es importantísimo porque quizás a veces pensamos, bueno, el reporte lo que es acumulamos es una batería de indicadores, de resultados, y resulta que no, que viene luego de un proceso, o sea, que realmente lo que hace es reflejar todo lo que ya se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo dentro de la organización para que las cosas funcionen y luego podamos tener algo que mostrar y que reportar. Se diseña el plan de elaboración de ese reporte. ¿Okay? El modelo operativo que incluye cómo va a ser todos los procesos, cómo van a ser los controles, la tecnología que se vaya a utilizar, la estructura organizacional basada en todos esos resultados que ya se han venido teniendo durante la gestión y, por supuesto, el análisis de las brechas que se hayan encontrado. Y llegamos también entonces a la fase de implementación. En la fase de implementación lo que tenemos es la ejecución de ese plan que ya había sido previamente diseñado para la elaboración del reporte y que incluye un proceso también de comunicaciones que son necesarias para los diferentes grupos de interés, precisamente de la información que va a estar allí contemplada, que viene seleccionada también por esos grupos de interés donde tuvieron alguna participación y que desean saber qué es lo que va a ser reportado, y debe haber un plan de comunicaciones y un plan probablemente también de capacitaciones para el equipo que va a participar en el proceso, para la organización, para entender cómo funciona ese reporte. Le cedo la palabra. Sí. Sí, Sara, y que como comentaba también al principio de este panel, que los aspectos de transparencia están en diferentes áreas de la organización o en diferentes fases de la organización. Por ejemplo, cuando yo hablaba de gobernanza, y Alfredo también lo comentó, hay que involucrar por ejemplo, a los intereses minoritarios, a los accionistas minoritarios. Entonces, en ese proceso de transparencia, probablemente ellos van a necesitar una información que es diferente a lo mejor para otras partes de interés. Entonces, ¿cómo esa transparencia va dirigida para ellos? Porque obviamente
Tampoco es que una organización, pues la idea es que tenga libro abierto, pero por supuesto hay cosas que son confidenciales y que solo le importan a una parte de los interesados. Igual como yo hago mi proceso de transparencia para los colaboradores, para la gente dentro de esa organización. Entonces, cuando hablamos de transparencia, pues por supuesto, cada una de sus fases debe ir, pues, ese marco de cómo asegurar la transparencia, cómo yo facilito la transparencia a todas las partes de interés, pues debe estar diseñada en este proceso. Y si seguimos, pues el siguiente aspecto tiene que ver con sostener, y yo diría que ese es el hito más relevante, ¿no? Porque cuando aseguramos la transparencia en una primera, o yo soy transparente en un one shot, pues digamos que no tiene sentido, sino que esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Y eso representa, pues, mantener un monitoreo continuo de todos los requisitos y de los informes que se requieren para ese ESG, y cómo yo soy efectivo en esa operación continua. Entonces, aquí el reto es porque hay datos que están, digamos, esparcidos por diferentes departamentos, ¿verdad? Con formas de reportar diferentes, con indicadores que son diferentes. Entonces, el reto es cómo se puede captar todos estos datos de modo eficiente, de modo eficaz, y por eso, pues, la importancia de automatizar todos estos procesos, de que sean dashboards que están, digamos, ya asegurados en mi proceso de tecnología, para asegurar que la sostenibilidad del proceso de transparencia sea más expedito. Y por supuesto, esto me va a asegurar que yo pueda, digamos, auditar, por decirlo de alguna manera, que en estos casos sería el término correcto, procesos de aseguramiento. Son normas de aseguramiento que un auditor calificado pueda llegar y auditar esa información que se hace para asegurar, pues, todos los temas de sostenibilidad, o los reportes de sostenibilidad. Por supuesto, nosotros podríamos ayudar a todos nuestros clientes justamente en la preparación, en el diseño primero de cuál sería estos marcos de transparencia en toda la transformación tecnológica, para apoyar que sea más amigable la captura de la data. También apoyarlos en la selección de cuál marco conceptual puede, o qué framework puede utilizar para reportar. Y bueno, sabemos, por ejemplo, ya la SEC está pidiendo algunos reportes específicos para incluirlo en el K10. También, pues, hay un proceso de convergencia para que los informes de información financiera, pues, también incluya información sostenible, y el GRI, pues, también está haciendo un proceso para adaptar todos los marcos de referencia. Y por eso les decía, bueno, esto nos llevaría a un panel completo que lo vamos a tener próximamente, que ya hay 2 prototipos que están disponibles en el IASB, y que nuestros comentarios pueden hacerse antes del 29 de julio, de estos 2 prototipos de revelaciones, que después, pues, van a ser el marco de referencia para poder auditarlos y tenerlos para asegurar más la transparencia de nuestras organizaciones. Y bueno, en ese sentido, nosotros podemos ayudar a las organizaciones en ese proceso de transparencia, y en la medida que nosotros, o que los informes además estén auditados, revisados, pues va a tener más confianza sobre los terceros de estos informes de interés. Y bueno, básicamente es un proceso de transparencia que lo hemos dejado, digamos, al final, pero es porque abarca todos los procesos, acompañados justamente con los temas de comunicación, ¿no? Digamos que van muy de la mano. Sara, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Yaneli. Efectivamente, la transparencia debe estar en todo, debemos definir específicamente qué es lo que vamos a comunicar y a quién. Quizás hay formas de reporte, no pensemos que es un reporte único, podemos tener diferentes reportes a la junta directiva, a otro reporte para las comunidades. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero es importante que sepamos que es un proceso que acompaña todo y las fases de implementación. Ya para ir cerrando, vamos a pasar, nosotros tenemos acá
Dejamos como algunos mensajes importantes para resumir todo lo que hemos conversado esta mañana. De todas maneras, les recuerdo, van a tener la grabación la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Por el chat les estamos dejando el link de acceso a la sesión anterior, pero en el mismo canal, entonces van a encontrar esta sesión grabada para quienes quieran repetir. Solo entonces para ir haciendo, digamos, un resumen de lo conversado esta mañana, que vamos ya todos con la idea de que definitivamente contar con una gobernanza sostenible va a ser fundamental para poder aumentar el valor de las organizaciones y garantizar que ésta tenga una supervivencia a largo plazo. Desde el punto de vista del entorno empresarial, lo fundamental de tener en cuenta las partes de interés, poderlas identificar, que no se nos quede, digamos, alguna que no hayamos contemplado, hacer un proceso, digamos, riguroso para poder conocer cuáles son esas partes de interés y hacer inclusive una priorización de esos diferentes grupos, a los que no solamente deben estar involucrados dentro del proceso de implementación de esa estrategia de sostenibilidad, sino que, por supuesto, deben ser informados de una manera, digamos, transparente y ética. Forma parte de la idea de la gobernanza sostenible, de la empresa sostenible, de esos puntos que para ellos son relevantes. Analizar la materialidad, ya lo mencionamos tantas veces, lo fundamental del proceso de materialidad. Definitivamente es un espacio al que debemos destinar, suficiente tiempo. Hay digamos, la toma en consideración de esa materialidad requiere que la organización realice ese trabajo con suficiente antelación. Es un estudio, digamos, que se lleva un tiempo y que debe estar establecido antes de las fechas de la elaboración de cualquier tipo de informe o la presentación de cualquier tipo de información transparente a estos grupos de interés. Haciendo, por supuesto, un análisis profundo de la relación con esos grupos de interés, conocer sus expectativas, sus necesidades, y que no se refiere entonces solamente a una lista de indicadores. Por eso es que va a ser fundamental la materialidad. Pasamos al proceso de apetito de riesgo, ya lo comentaba anteriormente Lady Rincón, es fundamental establecer una estrategia de ESG, ambiental, social y de gobernanza, para poder definir esas prioridades de la acción. Importantísimo porque estos eventos son impredecibles y además normalmente se tienen pocos datos históricos que pueden estar fuera del alcance de la compañía. Por eso es fundamental para poder convertir esos riesgos probablemente en oportunidades para la organización. Entonces, se espera que la organización pueda integrar esos temas en su gestión de riesgo corporativo, que sea parte fundamental de la organización y no como algo adicional. Y por supuesto, pues aplicar los mismos umbrales para la identificación, la gestión y el seguimiento de los temas ESG como para cualquier otro que se aplique en la organización. Definiendo su marco de gestión, analizando los diferentes escenarios a los que se puede estar exponiendo la organización y por supuesto también a los cuales se aplican diferentes pruebas de estrés como para ver, digamos, cuál es realmente la exposición de la organización. En el caso de la estrategia de negocio, nos comentaba el señor Ramón Hostos la importancia del propósito, que va a ser fundamental para esto, digamos, el elemento diferenciador es la gobernanza con el propósito de la organización, donde se evalúan los valores, donde se define un plan de acción para atender estos tres temas que terminan siendo transversales a toda la organización, en donde se busca de una manera sistémica que toda la organización funcione en relación a dar respuesta a temas ambientales, sociales y económicos, y que además van a ser evaluados, se hace una evaluación de ese desempeño con KPIs que nos permitan saber hacia dónde estamos evolucionando, si estamos en el camino correcto, si hay que hacer alguna modificación, las correcciones pertinentes, la toma de decisiones de la organización. Pasamos a la estructura organizativa. En este caso conversamos con Alfredo Story y Yaneli Márquez sobre todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, cómo debe estar estructurado, cómo deben manejarse los temas, el enfoque en los grupos de interés y el enfoque en el propósito organizacional.
con un pleno cumplimiento de las regulaciones, un establecimiento de roles y de funciones en todos los aspectos de sostenibilidad, en todo lo que va el equipo, el comité de sostenibilidad también, que debe estar dentro de esa estructura organizativa, y la importancia de la auditoría interna o externa también dentro de ese proceso de la organización. El reporte y transparencia, que era el que estábamos cerrando anteriormente, importantísimo entonces, las revelaciones o los temas materiales para poder hacer este reporte, el establecimiento y el conocimiento de estas políticas, regulaciones, etcétera, que nos permitan hacer un reporte realmente claro, conciso, pero también importante, que la información que esté allí realmente sea relevante para los diferentes grupos de interés. Hablábamos del tema de estos temas materiales. Efectivamente se puede hacer este estudio o este análisis de materialidad cada 2, 3 años, pero lo que sí es importantísimo es que lo revisemos anualmente para poder saber que lo que estamos trabajando pues realmente sea lo correcto, que se comunique de una manera oportuna y precisa a esos asuntos relevantes en los temas tanto financieros como no financieros, y que además contemos con el proceso de aseguramiento para poder constatar que efectivamente la información que se está dando es real y que aplica de una manera correcta a este proceso de transparencia, sin dejar de lado que todo esto está acompañado de un proceso de comunicaciones. ¿Ok? Todo debe estar integrado, porque no hay manera de que analicemos, establezcamos, implementemos la estrategia de sostenibilidad y que reportemos si no tenemos un plan para comunicarlos a los diferentes grupos de interés con los temas que le interesan a esos grupos. No a todos les va a interesar los mismos asuntos, y la importancia es que todos realmente reciban la información que necesitan. El monitoreo permanente de toda la gestión, de todo el cumplimiento de los objetivos y la estrategia organizacional, y por supuesto de manera lineal la integridad. Es definitivamente importantísimo contar con un proceso íntegro, con la ética organizacional en cada una de las fases de la implementación de la estrategia, en cada uno de estos temas que hemos conversado hoy, tener controles de supervisión, altos niveles de integridad que nos permitan identificar, informar y corregir nuestra estrategia organizacional. Ya sin más que comentar por acá, se llevan igual, bueno, el resumen de la gestión. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Nos hemos pasado por unos 10 minuticos en la gestión de hoy. Aquí tienen nuestras redes sociales y los invitamos a que estén muy atentos a los anuncios que estaremos haciendo por las redes sociales. Vamos a tener nuestra próxima sesión el 25 de mayo y les vamos a estar informando próximamente, bueno, el proceso para la inscripción y por supuesto, para que tengan entonces el acceso a la grabación. Muchísimas gracias Sara, por disculpa, hay unas dos preguntitas en el chat que lo hace el señor William García, que es referente a las ISO, que no quisiera no dejarlas abiertas. Y en líneas generales, lo que quiero comentar, él hace referencia a la ISO 45000 y a la ISO, creo que era la 14000, la 9000, 45000 y la 14000, que creo, ahora no estoy segura, la vi por allí. Ok, sin embargo, para responder de forma general, las ISO son, digamos, una base para asegurar procedimientos, para procesos en general. Y obviamente hay muchísimas ISOs que pueden apoyar a las organizaciones en todo el proceso de gobernanza, en su proceso de transformación, en su proceso ambiental, en su proceso de responsabilidad social corporativo. Entonces, la importancia cuando se evalúan los aspectos materiales es también vinculado a cuáles marcos de reporte, a cuáles marcos de aseguramiento o de buen gobierno corporativo se deben tomar en cuenta y se deben considerar, porque hay muchísimas normas y lo importante es definir cuáles son relevantes para la organización, dado sus prioridades, ¿no? Entonces, por supuesto, son una base para mejorar todos los aspectos de manejo y de gobierno en los procesos. Básicamente eso, Sara, disculpa, quería responderlo. No, muchísimas gracias y me disculpan que no había visto la pregunta en el chat. Lo que pasa es que
como estaba presentando, no había podido leer los comentarios en el chat. Me han aparecido varios. Gracias por la respuesta, Sara Yaneli. Y bueno, gracias a todos por participar. Les agradezco si pudieran prender sus cámaras los ponentes del día de hoy para que nos tomemos una foto, quitar la lámina que está proyectada, por favor. Gracias a todos y que tengan un feliz día.